Gracias, Mari Carmen. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, soy Luz María Flores Pérez, soy nutrióloga. Un gusto estar aquí con ustedes. Soy nutrióloga clínica en mi doc online. Entonces va a ser un gusto compartirles un poco de información básica del día a día que manejamos en nuestros alimentos y espero que sea de su gran interés. Vamos a comenzar con la presentación entonces. Ok, entonces la plática taller hoy se llama Alimentos Naturales. Entonces aquí siempre empiezo por explicar la gran importancia que es el poder distinguir lo que son los alimentos naturales de lo que es un alimento procesado y hasta ultraprocesado. ¿Por qué? Porque en nutrición actual, en lo que se hace mucho énfasis y en lo que apuntamos mucho como nutriólogos, es en este tema de poder crear hábitos alimentarios saludables, nutritivos, en donde la base de estos hábitos alimentarios naturales, nutritivos, saludables, es precisamente regresar a esto que es cocinar en casa, ¿no? Al utilizar el alimento en su forma natural, al poder utilizar, como siempre explico y es fácil, del suelo y de la tierra a la mesa, del árbol al plato, digamos aquí del mar, porque es lo que se ve en la imagen, del mar igual también a nuestros platos, todo esto que no está pasado por ningún proceso, que no tiene alteración prácticamente, sino que es hasta nuestra cocina, hasta nuestra estufa, hasta nuestro horno, en donde se le da una modificación al alimento, ¿no? Entonces, es importante poder identificar qué es y cuáles son los alimentos naturales que nos rodean en el día a día, lo que estamos utilizando en nuestra alimentación y poderlos distinguir perfectamente de lo que es un alimento no natural. Porque muchas veces se tiene como este tipo de confusión en donde el alimento procesado, que aparentemente parecería que es natural, en realidad no lo es, ¿no? Y entonces por eso es este taller para poder ir distinguiendo y ubicando a los alimentos a qué pertenecen, a qué grupos pertenecen, qué nos brindan los alimentos naturales. Y de esta manera poder mirar hacia esos alimentos y poderlos ir integrando más y más en nuestra alimentación, porque uno de los graves problemas que tenemos hoy en día en nuestra población es el uso de los alimentos no naturales, de todo el alimento que ya viene procesado, empaquetado, de estos alimentos listos para echar agua caliente y comer, o listos para meter al microondas y poderlos también ingerir, ¿no? Y entonces ahí es donde abrimos una brecha muy grande en la nutrición. Lo que nos aporta, lo que nos da nutrientes que nuestro organismo necesita y todo aquello que por el contrario no nos aporta nada y, como digo, hasta nos resta también salud. Entonces, pues aquí en la imagen vemos precisamente esta parte de pues un salmón, los huevos, vemos esta parte de los frijoles, de una naranja, o sea, todo esto que está en su forma original, en su forma natural. Y del otro lado podemos ver claramente lo que son alimentos ya procesados, ¿no? O sea, no naturales. Ya vienen en paquete, vienen en lata, ya traen un proceso detrás, en donde ya vienen añadidos de algún otro aditivo, de algún otro ingrediente que vienen haciendo de un alimento ya procesado, ¿no? Entonces, vamos a ir ahorita a otra imagen en donde vamos a ver estos alimentos procesados y ultraprocesados, ¿no? ¿A qué le llamamos? Pues a todo esto que viene en bote, en frasco, en lata, en paquete, en cajas. Y si ustedes se dan cuenta y lo vemos más a fondo, en realidad nuestra vida se ha visto invadida por todo esto, todos estos alimentos. Y es muy fácil identificarlo. Va uno al súper y pasa uno por los pasillos de los súpers. ¿Y qué es lo que se encuentra uno? Pues se encuentra uno en su gran mayoría todo este alimento procesado.
Entonces, que nos ha hecho muy fácil la vida y muy práctica, sí, porque estamos digamos, a una abierta de paquete, a una abierta de un empaque y poderlo comer. Pero, ¿qué hay detrás de todo ese proceso y procesamiento? Pues muchas veces hay, y en la mayoría de los casos hay, lo que son aditivos, colorantes, espesantes, potenciadores de sabor, conservadores y demás, ¿no? Entonces, todos estos son estructuras químicas que nuestro cuerpo no estaba diseñado, no está diseñado para poder reconocer. Y entonces, he ahí también la brecha tan grande que se ha hecho en nutrición, en donde podemos ver la gran diferencia de lo que eran décadas anteriores, en donde se comía de forma más natural, a lo que ahora sucede con el uso tan grande que tenemos en nuestra vida de todos estos alimentos procesados y ultraprocesados. Y bueno, aquí son unos ejemplos de lo que es procesado, ultraprocesado, pero además de esto, pues tenemos también todo lo que es la comida rápida, en donde eso es más allá de procesado y de ultraprocesado, yo creo que me iría a un término todavía más arriba, ¿no? De lo que es un ultraprocesado en lo que es comida rápida, como de tipos hamburguesas, pizzas y demás. Entonces, vamos a entrar ahorita a ver por grupo de alimentos qué es lo que englobamos en un alimento natural. Y entonces aquí siempre comienzo por los 3 nutrimentos, macronutrimentos principales que tenemos en nuestra alimentación, que son los hidratos de carbono, que es el tema que creo que se metió algún otro audio. Entonces, aquí en esta diapositiva tenemos lo que son los hidratos de carbono. ¿Qué son los hidratos de carbono? Porque hay así como que un poco de confusión, ¿qué pertenece a qué? ¿Qué pertenece a hidratos de carbono? ¿Qué pertenece a proteínas? ¿Y qué pertenece a las grasas? Entonces, ahorita vamos a ver de entrada qué es lo que es un hidrato de carbono. Y pues aquí tenemos descrito lo que es un hidrato de carbono. Son verduras, son frutas, son cereales, en donde también es muy bueno identificar los cereales, porque como que hemos tenido la idea o nos han vendido la idea del cereales es sinónimo de lo que viene en caja, ¿no? De las hojuelas, de todo este cereal azucarado con más aditivos, ¿no? Y en realidad no, o sea, lo que buscamos en este tema de alimentos naturales es conocer y reconocer, en este caso, qué son los cereales, ¿no? Como el maíz, el amaranto, la avena, arroz, la quinoa, que ahora está muy de moda, y el trigo, ¿no? Aunque el trigo es como, yo lo manejo como un tema aparte en el tema de cereales, por todo el mundo tan grande que integra el trigo. Pero bueno, o sea, lo que son cereales en su forma natural sería esto, en donde el maíz, como mexicanos, como nuestro país, pues es lo principal que tenemos en el cereal, en donde tenemos una gama muy amplia de productos. También están ahí las leguminosas, y como leguminosas tenemos a los frijoles, es un anterior, de favor, tenemos a los frijoles, a las lentejas, garbanzos, habas, alubias, chícharo seco, y tenemos también algo muy poblano que tenemos aquí en el estado, que se llaman ayocotes, que son unos frijoles muy grandes que comemos normalmente de fin de año. También son leguminosas. Aquí también está el tubérculo, en donde lo más común en el tubérculo pues es la papa, pero también entra el camote, que es muy nutritivo, y la yuca, que es más para el tema de Sudamérica, pero también es parte de los tubérculos. Y por último está la leche y el yogurt, la leche de vaca y el yogurt. Entonces, esto es a lo que le llamamos carbohidratos o hidratos de carbono nutritivos, saludables, en su orden de importancia nutrimental, ¿no? En donde la verdura y la fruta tienen que estar a la delantera de nuestra alimentación, en donde, por ejemplo, puede que no se consuma ya la leche de vaca, porque hay, estamos viendo otra voz de fondo. A ver. En donde la leche, por ejemplo, hay mucha gente que ya dejó la leche de vaca por intolerancia, porque no le gusta o por todo un tema que se ha desarrollado alrededor de la leche de vaca, y digo, bueno, ok, podemos vivir sin leche de vaca,
pero sí debe de haber frutas y debe de haber verduras, ¿no? Como principales componentes de hidratos de carbono nutritivos y saludables. ¿Ok? Y en el cereal igual también, ahí me voy a que igual como mexicanos debe de estar el maíz presente. Entonces ahí vamos así como que un poco en quitando ideas a lo mejor como muy acentuadas que se han hecho, el que dejo la tortilla de maíz para poder bajar de peso, cuando digo no, es de lo más nutritivo que tenemos y de lo principal que debe de estar incluido en nuestra alimentación. Entonces, el maíz siempre va a ser parte de una alimentación nutritiva y lo menciono mucho porque digo, el maíz lo tenemos en varias formas, ¿no? En varias formas naturales, como lo es, por ejemplo, como decía yo, la tortilla de maíz de entrada, tenemos el elote, tenemos a los esquites, que muchas veces se piensa que por ser así como comida callejera no es lo mejor, y realmente es una muy buena opción, ¿no? Porque tenemos al maíz en su forma natural, o sea, regresamos otra vez al término de alimento natural, que es lo que buscamos. Igual tenemos la sorpresa que mucho paciente se lleva, es al momento en que comento que el pozole es el platillo mexicano por excelencia, porque es un platillo muy nutritivo, es un platillo muy completo que contiene de todos los grupos de alimentos. Y ¿cuál es su principal componente? Pues el maíz, otra vez, ¿no? Tiene a los granos de maíz en su forma natural, que eso es lo que vamos buscando en todo este tema, ¿no? O sea, encontrar todos estos platillos, alimentos, donde podamos utilizar los alimentos naturales que podemos cocinar en casa, ¿no? Evitando así lo más que se pueda lo procesado. Entonces, bueno, aquí ya estamos identificando qué es hidrato de carbono. También, aquí también enfatizo mucho que las verduras, aunque nos proporcionan muy poquito carbohidrato, también son parte de este grupo. También nos proporcionan hidratos de carbono en mínima cantidad, pero también entran como hidratos de carbono. Ahora, como mínima cantidad de hidrato de carbono, por eso es que la verdura va libre siempre, ¿no? O sea, la debemos de comer, como digo, nunca contada, sino al contrario, en una palabra en donde la cantidad es basta, suficiente. Ese es el alimento más importante de donde debemos de partir para nuestra alimentación, el que debe de estar en el lugar número uno de nuestra alimentación, mañana, tarde y noche siempre, ¿no? Es la forma más natural de consumir un alimento y ahí es donde vengo y digo, sí, del suelo y de la tierra a la mesa, ¿no? Poner eso, todo esto natural, que es lo que nos nutre, que es lo que le aporta a cada célula de nuestro organismo los nutrientes que necesitamos, fibras, vitaminas, minerales, antioxidantes, lo que llamamos fitonutrientes en nutrición, y todo eso es lo que encontramos aquí en todo esto de los alimentos naturales. Entonces, ahora pasamos a lo que son verduras y frutas específicamente, ¿no? Como lo más importante del hidrato de carbono. Entonces, en las verduras y en las frutas, aquí vamos en esto que les comentaba. ¿Qué es lo que nos aporta? Nos aportan esto, vitaminas, minerales, antioxidantes. Al consumir la verdura, que lo que yo aconsejo siempre es que la verdura esté presente desayuno, comida y cena todos los días y hasta entre comidas también puede estar presente en todo este camino diario de nuestra alimentación. Quizás nosotros no nos damos cuenta de qué está sucediendo dentro de nuestro organismo, ¿no? Pero si pudiéramos ver así como que de forma microscópica al interior de las células, nos daríamos y veríamos este resultado tan maravilloso que es lo que hacen las verduras en uno, ¿no? Al aportar los nutrientes más necesarios, indispensables que nos brindan, que es lo que está aquí escrito. Igual en las frutas también. La fruta, esa no va precisamente libre como va la verdura en una palabra basta, sino la fruta va en una menor cantidad, pero también son los alimentos naturales por excelencia, ¿no? Nos aportan igual también vitaminas, minerales, antioxidantes, son una fuente muy importante de fibra y más otro tanto
más de nutrientes. Entonces las frutas también deben de estar presentes todos los días. Siempre digo mínimo 2 veces en el día, ¿no? Unas 2 frutas en el día que estén acompañando a nuestra alimentación. Entonces, ahora vamos a pasar a lo que son las leguminosas para conocer exactamente qué es esto de la leguminosa. Pues bueno, la leguminosa, como mencionaba anteriormente, conocemos y lo más común que tenemos aquí en nuestra alimentación, pues son los frijoles, son las lentejas, las habas, el garbanzo, el chícharo seco, el arberjón, por ejemplo. Y aquí les comentaba que tenemos en Puebla algo que se llama ayocote, que por lo que me doy cuenta no se conoce en el resto del país, pero es una leguminosa muy bonita y muy sabrosa que utilizamos normalmente de fin de año, que es un frijol grandote. Están las alubias también, y pues bueno, las leguminosas, les comento, es también, como lo vemos, es un alimento natural, viene de la tierra, se cocina en casa. Ahí también siempre recomiendo que, pues bueno, sean naturales, ¿no? Hechos en nuestras cocinas, ¿no? Que no se compren lo que ya viene empaquetado o enlatado o en bolsa, ¿no? Sino que se puedan cocinar en casa, que siempre es el mejor camino, ¿no? Para poder tener un alimento natural. Entonces, en las leguminosas, ¿qué nos aportan? Pues aquí es la parte proteica de origen vegetal, ¿no? Es esta parte en que la leguminosa, además de vitaminas, de minerales, de una fuente excelente de fibra también, nos aporta una proteína por excelencia de origen vegetal. De hecho, al comparar siempre una porción de leguminosa con una porción de una carne de origen animal, de cualquiera que sea, va a tener más proteína la porción de leguminosa que la porción de una carne animal. Claro, la diferencia pues siempre es que las proteínas vegetales son de un estilo, de un tipo, y las de origen animal son de otro. Ahí nos metemos en temas de estructuras de proteínas, pero bueno, o sea, cada una en su forma original, pues tienen un aporte proteico muy importante que nos brindan aminoácidos, que son las estructuras de las proteínas importantes y que necesitamos en nuestra alimentación. De ahí que la leguminosa me encuentro mucho con que no se consume tanto como pareciera. Aún el mismo frijol, que es lo más común en la alimentación, no está tan presente como pensaríamos, ¿no? Entonces hay que incluir más en la alimentación lo que son las leguminosas, irlas variando. Tenemos frijoles de diferentes colores y de diferentes sabores. Entonces es poderlas ir integrando, pues, por lo menos que estén presentes a lo mejor una vez a la semana en la alimentación para recibir todos los nutrientes que nos aportan. De aquí nos pasamos a la siguiente diapositiva, en donde vienen los cereales. Entonces, como decía, normalmente se confunde mucho el tema cereal, porque lo primero que viene a la cabeza, a la mente, es este tema de lo empaquetado, ¿no? Lo que viene en caja, estas hojuelas que usamos mucho de desayuno o de cena, en donde digo, no, o sea, eso es como un término quizás mal planteado de hace muchos años para acá, en donde realmente el cereal se ha malentendido. Y entonces aquí quiero puntualizar correctamente qué es un cereal, cuáles son los cereales con los que contamos, ¿no? Entonces, vuelvo a repetir, o sea, es el maíz en primer lugar, porque somos pues como mexicanos y en nuestro país es el cereal número uno y es lo que más utilizamos. Después está el arroz también, está la avena, está la quinoa, que se ha puesto de moda de un tiempo para acá y bueno, es originario de Sudamérica, sí es muy nutritivo y pues bueno, para quien ahora gusta consumirlo, pues es correcto porque es un cereal muy nutritivo. Y está el amaranto, entonces en el amaranto ahí quiero comentar mucho que este amaranto, que es precisamente de esta región de Puebla, que nosotros estamos ubicados aquí en la ciudad de Puebla, es de aquí, de esta región de los volcanes.
Y el amaranto es de los cereales más nutritivos porque también contienen una muy buena cantidad de proteína y es poco usado. Normalmente siempre tenemos la idea de que el amaranto en forma de este tipo de palanqueta alegría que le llamamos acá con miel, y digo, bueno, pues lo deberíamos de consumir más así de forma suelta, natural, ¿no? Ahora ya se empieza a encontrar más en las tiendas el amaranto así como suelto para poderlo consumir sobre frutas, por ejemplo, o en una ensalada. Entonces, poderlo integrar más, porque además son cereales de aquí, de nuestro país, ¿no? Entonces, es siempre poner más la mirada en lo que es nuestro, en lo que es propio de México, que quizás en lo que es fuera, ¿no? Y hay un cereal también que está de moda, que lo podemos ver luego en los postres, que es la tapioca. Son estas bolitas así como transparentes que luego vienen en los helados o en algunas bebidas. Son transparentes o negras también las llega a ver. Esa tapioca, bueno, también está considerada como un cereal y pues también tiene igual propiedades que son buenas para la alimentación. Entonces, aquí con esto dejo muy en claro el tema del cereal. El trigo también es un cereal, efectivamente, solo que el trigo no lo comemos como comemos cualquiera de todos estos, que lo comemos de forma natural. El trigo siempre lo estamos consumiendo de forma procesada, en forma de harina. Y ese es otro tema muy, muy grande, ¿no? O sea, el trigo es un tema que nos llevaría un buen rato platicarlo. Entonces, ahí es donde digo, hay que tener un tanto de cuidado con el uso del trigo, porque no lo comemos natural, ¿no? Sino lo comemos en forma de harina. Y ya en forma de harina procesado, ya no es exactamente lo mismo que cualquiera de todos estos que sí están en su forma natural, ¿no? Entonces, ahí entramos en tema de harinas, en tema de azúcares, donde ya nos estamos saliendo de lo que es un alimento natural, ¿no? Ya ahí nos vamos a un proceso, a un producto que contiene sí trigo, pero de forma ya procesada, en donde ya ahí el tema cambia, ya no se llama alimento natural, ya viene siendo un alimento procesado. Entonces, el trigo, pues hay que tener así como que un tanto de reserva en cómo lo comemos, ¿no? No es lo mismo comer un pan artesanal, una torta de agua, un bolillo, en donde están hechos en panadería locales de forma artesanal. No es lo mismo a comer un pan procesado que quizás hasta lo podemos ver, duran hasta un mes o más sin echarse a perder, mientras que un pan artesanal dura 2 días y después ya no se puede consumir, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí es donde vería yo más también el tema de un alimento natural en estos panes artesanales, ¿no? Hablando del trigo, en estos panes artesanales que son más naturales que un pan procesado. Entonces, vamos a continuar a la siguiente diapositiva para ver ahora el tema de los tubérculos, ¿no? El tema del tubérculo siempre lo englobamos en nutrición en la parte de cereales y tubérculos, ¿no? Como que van muy unidos. Pero bueno, sí hay que hacer la diferenciación. Entonces, el tubérculo, pues prácticamente el más común, pues es la papa, pero ahí también nos encontramos con el camote, que es muy nutritivo, es una fuente excelente de calcio y lo utilizamos poco también. Entonces, pues bueno, es aquí abrir este abanico de alimentos que tenemos a nuestro alrededor y poder ir utilizando más de otro tipo de alimentos que a lo mejor no estamos tan acostumbrados a usarlos y que sin embargo son de un aporte nutritivo importante, como es el camote. La yuca esa, pues no es precisamente de aquí de México, pero bueno, pues cuando hay alguna persona que es de Sudamérica y que vive acá, pues busca la yuca y si se llega a encontrar aquí la yuca. Entonces, hasta aquí vemos la parte de tubérculos y ahora pasamos al siguiente, que es la leche y el yogur, que siguen siendo alimentos naturales. Si bien se ha hecho y ha habido
toda una información y a veces hasta desinformación en torno a la leche de vaca por todo lo que se maneja. Yo lo sigo considerando como un alimento natural, realmente sí es un carbohidrato nutritivo por todo lo que nos aporta una leche, ¿no? Aquí mucho es el tema de cómo se consume la leche, ¿no? Las cantidades también. Entonces, digo, una leche nunca la recomiendo entera porque tiene toda la grasa de la leche, hay que pasar a otras versiones como lo semidescremado o lo descremado, o para el tema de intolerancias, pues también están las deslactosadas, ¿no? Entonces sigue siendo un alimento muy nutritivo, aunque cada vez se está consumiendo menos y menos entre intolerancias y entre sabor y entre información alrededor de la leche. Pero, pues bueno, para quien sigue gustando de una leche de vaca es perfectamente aceptado dentro de un esquema nutricional, ¿no? Igual el yogurt es, es un alimento fermentado y buscamos mucho el tema de alimentos fermentados que nos hacen muy bien a lo que le llamamos microbiota intestinal. Todo este ecosistema que vive dentro de nuestro intestino y que nos equilibra literalmente mucho proceso en nuestro organismo y nos equilibra, yo le digo a los pacientes, nos equilibra hasta la vida, ¿no? Por todo lo que representa lo que habita dentro de nuestro intestino. Entonces el yogurt como producto fermentado, digo, tiene mínimo proceso, por eso es que lo considero todavía como un alimento natural, por el mínimo proceso que lleva. Claro, hay versiones también más adecuadas, en donde los yogurts blancos, sin endulzar, son lo más natural, y lo recomendado en lugar de los yogurts azucarados o altamente procesados, ¿no? Entonces, esta parte de leche y yogurt, aunque ya no es origen, digamos, vegetal, pero sigue siendo muy aceptado. Y aquí también entran, no son leches, pero así se les ha llamado últimamente a la leche de almendra y coco, por ejemplo. Entonces también siguen siendo lechadas o bebidas naturales, bien aceptadas para la alimentación, para quien ya no gusta de una leche de vaca. Entonces ahora pasamos a la siguiente diapositiva y aquí vamos al tema de proteínas de origen animal. Entonces aquí nos salimos, digamos, de lo que en los hidratos de carbono fue lo que son, por así decirlo, plantas, tierra, árbol, y nos pasamos a esta parte de origen animal, en donde también le llamamos alimentos naturales. ¿Por qué? Porque son carnes que utilizamos directamente de lo más común de los animales que comemos, ¿no? Entonces ahí tenemos en toda esta parte de origen animal y toda esta parte de proteína de origen animal, tenemos al huevo, tenemos al pollo, a la res, al cerdo, a todos los pescados entre blancos y azules, como les llamamos a ese grupo de pescados. Tenemos a los mariscos y a los quesos. En los quesos también hay pues una gama muy amplia de tipos de quesos, en donde entran los quesos frescos y los quesos madurados. Entonces, todos estos son alimentos también naturales. ¿Por qué? Porque las carnes no están procesadas, ¿no? Y aquí, pues bueno, la recomendación siempre es el poder adquirir estas carnes magras que no contienen grasa, ¿no? Estas carnes magras que no nos aportan estas grasas saturadas con colesterol de origen animal, ¿no? Sino que nos podamos comer la parte cárnica de cada uno de los animales que menciono, ¿no? Entonces, es importante, sí, porque son unas proteínas, como le llamamos, altamente biológicas, de calidad biológica muy, muy buena. Aportan diferente tipo de proteínas a las vegetales. Claro, o sea, juntas pues se complementan unas con otras, pero siempre una proteína de origen animal va a tener mayor valor biológico y nos va a aportar más aminoácidos esenciales que debemos de tomar de los alimentos porque no los sintetizamos en nuestro organismo, ¿no? Entonces, ¿qué aconsejo aquí siempre?
poder consumir de todo, ¿no? O sea, de todo tipo de carnes dentro de los gustos de cada quien, ¿no? Por ejemplo, el tema de mariscos, pues siempre al interior del país es menos el uso del marisco porque estamos lejos de las costas, pero toda la parte de nuestro país que son costas, pues el marisco siempre está más presente, ¿no? En la alimentación. Y entonces sí, ahí, por ejemplo, hablando de pescados y de mariscos como alimentos naturales, porque digo, pues sobre todo en todo este tema de costas está pescado el pez del día y es lo que se come fresco, que eso, pues quisiéramos que fuera así en todo el país. Pues bueno, en estos temas el pescado no tiene esa diferenciación como lo hay en el pollo, res y cerdo, en donde hay partes magras y partes grasosas. El pescado pues siempre es uno y se consume pues bueno todo lo que nos aporta carne, ¿no? De los pescados, ¿no? Están los pescados blancos, en donde pues bueno de los más comunes es el huachinango, es el robalo, es la tilapia, por ejemplo, y están los pescados azules, en donde los más comunes pues es el atún, que es el más consumido, y de ahí está también el salmón, el bacalao, las sardinas, el arenque, todos estos, la trucha también, que esa ya es más como de granja. Entonces, todos estos pescados azules son altamente grasosos, pero justamente eso es lo que queremos en estos alimentos naturales, que contienen esa grasita que le vemos al atún y que es el omega 3, que es una grasa esencial que necesitamos tomar de los alimentos y que es muy importante en nuestro organismo y interviene en muchos procesos fisiológicos y metabólicos también. Entonces, recomendación, pues siempre tener una variabilidad de todos estos alimentos de origen animal que son naturales. El huevo, por ejemplo, que aquí vemos en la imagen, por mucho tiempo se ha pensado que la yema de huevo es mala y que hay que quitársela, y siempre comento no, la yema hay que comerla por todos los minerales y vitaminas que nos aportan, y tan solo es una fuente excelente de zinc, que ahora con este tema pandémico, pues hemos volteado mucho la mirada a estas vitaminas y minerales que pueden optimizar nuestro sistema inmunológico. Entonces, dentro de eso encontramos al mineral que es el zinc, y la yema de huevo es una fuente importante de zinc. Entonces, el huevo hay que comerlo entero siempre, con la seguridad de que él no altera el colesterol de nuestro organismo, ¿no? Este es tema muy aparte lo que sucede con el colesterol. Entonces, para distinguir un poco estas carnes de origen animal, proteínas de origen animal naturales, de lo que no es natural, pues pongo el ejemplo en qué sería lo no natural para que podamos ver esa diferenciación. Lo no natural estaría muy puesto en el tema, sobre todo, por ejemplo, del cerdo, en donde está todo el derivado llamado embutido, en donde ahí entra lo que es salchicha, tocino, chorizo, chistorra, longaniza, salami, pepperoni, que ya son embutidos, son carnes procesadas altamente grasosas. Entonces ahí ya nos salimos de lo natural, perdón, ya nos pasamos a lo no natural, a aquello que ya lleva un proceso detrás, ya lleva añadido aditivos, lleva añadido eh, este, mm, conservadores, nitritos, nitratos, que a lo mejor en algún momento han escuchado estos términos, y que es lo que exactamente se pelea hoy en día, que puede estar fuera de los embutidos, porque es lo que se ha visto que es nocivo para nuestra salud. Entonces, ahí está una diferenciación. Obviamente también dentro igual en el cerdo es donde se lleva como que la parte nutritiva y no nutritiva, natural y no natural. Y pues bueno, aunque lo veamos como natural porque es parte del cerdo, lo que es el chicharrón, las carnitas y el cuerito, pues no es lo más aconsejable, ¿no? Porque son grasas saturadas del cerdo que no necesitamos, porque pues ya no viene siendo precisamente proteína, ¿no? Sino ya viene siendo más que nada una grasa saturada, en que sí altera el colesterol de nuestro
metabolismo, ¿no? Entonces, yo creo que con esto queda así como muy claro cuáles las proteínas de origen animal en alimentos naturales y lo que sería lo no natural, ¿no? Entonces, aconsejable, bueno, me falta precisamente la parte del queso todavía. Entonces, en los quesos, por ejemplo, ahí tenemos lo que son, nos regresamos por favor al anterior, aunque no se ve ahí un queso, pero bueno, quiero explicar la parte de los quesos porque pertenecen a este grupo de origen animal, que son proteínas provenientes de la leche, en donde ya ahí la leche pasó por un mínimo proceso para convertirse en queso. Y pues bueno, tenemos a los más comunes y a los que recomiendo más en nuestra alimentación diaria, que son los alimentos, perdón, son los quesos frescos, naturales, blancos, que es, por ejemplo, el panela, el Oaxaca, el requesón, el queso cottage, que son quesos con menos grasas. Y bueno, también por regiones del país van cambiando estos quesos frescos. En algunos lugares se les llaman de otra manera, queso canasta, queso fresco, queso, pues bueno, ya luego cuando voy teniendo pacientes de otros lugares o del país me van diciendo los diferentes nombres que luego pues no se conocen por completo. Pero estos son los más importantes. Y están los quesos madurados, en donde pues son muy sabrosos, los comemos también. Ahí entra lo que es un queso manchego, un queso gouda, un queso asadero, un queso chihuahua, por poner así como los más comunes. Están también los quesos gourmet. Todos estos quesos son muy sabrosos, son parte de las proteínas también de origen animal, solamente que ya tienen más grasa. Entonces, esos siempre los dejo como para el fin de semana, ¿no? Como para ese antojo de fin de semana y como para esa botanita de sobremesa de un sábado o de un domingo, ¿no? Pero bueno, son muy bien aceptados también. Entonces, de aquí, con esto termino la parte de proteínas de origen animal y ahorita vamos a las preguntas y nos vamos por último a lo que son las grasas nutritivas. Entonces, en las grasas nutritivas, ¿qué ha sucedido con las grasas? Que veo pues en la experiencia, en los comentarios, en las opiniones de las personas, del paciente. Y por mucho tiempo las grasas han sido como sinónimo de malas, ¿no? O sea, como que es esa parte dañina de la alimentación y siempre oímos grasa y decimos, no, o sea, como que grasa lo tenemos que alejar porque es malo. Entonces ahí siempre me gusta hacer también hincapié en que las grasas no siempre son malas, ¿no? Sino que hay grasas necesarias, nutritivas, hay grasas que las debemos de consumir y que deben de estar presentes en nuestra alimentación todos los días porque nos aportan nutrientes muy benéficos a nuestra salud. Y entonces aquí, de entrada, dentro de este mundo de las grasas nutritivas y naturales, porque pues, o sea, si bien hablando, por ejemplo, aquí que se ve el aceite de olivo, que siempre pongo como grasa número 1 al aceite de olivo y al aguacate, pues bueno, traen un mínimo proceso, ¿no? O sea, en donde todavía sigue quedando como un alimento natural para consumir de diario. Igual es el aguacate, digo, y bueno, pues aquí tenemos la fortuna de que nosotros somos, como país, los productores de aguacate número 1, ¿no? Entonces el aguacate también es una grasa nutritiva por excelencia en que debe de estar presente todos los días en nuestra alimentación. Contienen ácidos grasos esenciales que debemos de consumir porque intervienen también en muchos procesos de nuestro organismo. ¿Qué más son grasas nutritivas? Porque no nada más es el aceite de olivo y el aguacate, ¿no? También ahí entran, por ejemplo, los aceites para cocinar y ahí hay un punto muy importante que me gusta aclarar porque veo que muchas veces se utiliza el aceite de olivo para cocinar. Digo, no, el aceite de olivo lo quiero comido, lo quiero puesto sobre, por ejemplo, verduras, que es con lo que se lleva muy bien,
si es sobre algún otro alimento que la persona guste, pues también es correcto, ¿no? Pero el aceite de olivo lo queremos comido, directo, ¿no? Y para cocinar hay otro tipo de aceites como el de canola y cártamo, que esos son los que prefiero y se aconsejan más para aguantar temperaturas más altas a la hora de ponerlos al fuego, ¿no? En un sartén, en una olla. ¿Qué otras son las grasas nutritivas? Pues bueno, tenemos a todo el mundo de las semillas. Y como mundo de semillas, nos vamos también a alimentos naturales, igual, que están arrancados igual del suelo, de la tierra, del árbol, del arbusto, de lo que sea que provengan. Y ahí están los cacahuates, las nueces de todo tipo, en donde, pues bueno, las más comunes es la nuez pecana, la nuez de la India, por ejemplo. Tenemos a la semilla de girasol, que es maravillosa, la semilla de girasol. Está los pistaches, está la pepita verde, la pepita blanca también. Está, por ejemplo, bueno, no los consumimos tanto, pero bueno, también ahí pertenece lo que es el piñón, lo que es la avellana, por ejemplo, que pues no son tan comunes, pero bueno, pertenecen acá. Hay una que es la macadamia, por ejemplo, esa también es parte de las semillas y grasas nutritivas. Y también aquí tenemos, como digo, los chiquitos, que son la linaza, la chía y el ajonjolí, en donde también son grasas nutritivas, son fuente de ácidos grasos esenciales, también contienen un poco de omega 3, si bien la fuente principal de omega 3 es el salmón, el atún y estos pescados azules que mencionamos, las semillas también contienen un poco de omega 3. Entonces, ¿para qué es importante? Pues se preguntarán. Digo, brevemente les comento, cuando los colesteroles en la sangre están alterados y cuando tenemos lo que conocemos, el colesterol malo alto y el colesterol bueno bajo, pues bueno, aquí intervienen muy bien la utilización de todas estas grasas nutritivas para poder optimizar el metabolismo de los lípidos y poder nivelar lo que son los colesteroles de nuestro organismo. ¿Qué otra es la grasa nutritiva por excelencia y que me encanta? Y digo, quisiera yo utilizarla más y que la población lo pudiera comer más, es el maravilloso cacao, también endémico de México. El cacao es una grasa nutritiva también por excelencia, yo creo que a la par del aguacate también. El tema es que el cacao pues no lo podemos consumir como consumimos los cacahuates, las nueces, las almendras, sino que el cacao pues normalmente está convertido a chocolate. Entonces ahí ya nos pasamos de un alimento natural a un alimento procesado. Entonces, ¿qué hacer, por ejemplo, en este caso para mantener el cacao como alimento natural? Digo, pues ya nos vamos encontrando también ahora en los supermercados las bolsitas estas que tienen cacao molido, que no tienen ningún otro ingrediente, no vienen añadidos de nada, más que es el cacao molido puro, y que bien podemos agregar sobre algún alimento, ¿no? Entonces, por ejemplo, en los niños, recomiendo quitar lo que son los chocolates azucarados que se disuelven en la leche y mejor usar este tipo de cocoas en donde utilizamos al cacao en su forma natural como alimento natural y poder utilizar eso en las leches de los niños en lugar de lo azucarado, ¿no? También el cacao, digo, como consejo, siempre digo, pues la mayoría, yo creo que tomamos café, nos gusta y disfrutamos siempre de una taza de café al día. Y si se le pone un poquito de cacao al café, estamos utilizando un alimento natural, una grasa nutritiva por excelencia, y le damos un toque muy sabroso a nuestro café, un sabor a moca. Entonces, les invito a poder utilizar más nuestro maravilloso cacao de la región de Tabasco, de la región de Veracruz, que es de donde principalmente se cosecha el cacao, donde están las cacauteras más importantes, y poder consumirlo de otra forma diferente, no precisamente en un chocolate importado, azucarado, sino podernos ir a la forma natural. Entonces, con todo esto, lo que quiero dejar
como un consejo muy grande, pues es esto, ¿no? El poder mirar al alimento en su forma natural, en que si bien como ahorita hemos venido recorriendo por grupos de alimentos y qué pertenece a cada uno, poder utilizarlos de esta manera en nuestra alimentación diaria, llevarlos a nuestras mesas de estas maneras y no de formas procesadas, ultraprocesadas, en donde los paquetes han resuelto nuestra vida, en donde abrimos los paquetes y está listo el alimento para comer, sino poderlo llevar a un, digamos, a un nivel más nutritivo, donde definitivamente se lo llevan los alimentos naturales y donde nunca va a haber algo que se le parezca a un alimento natural cuando está ya dentro de una bolsa o de un paquete procesado, ¿no? Entonces, digamos, hasta aquí es pues una mirada, si ustedes gustan, breve, concisa de lo que de lo que son los alimentos naturales, de lo que son la diferenciación contra lo que es un alimento no natural. Y los invito a que en el día a día podamos hacer este cambio de hábitos alimentarios. Eso es lo que necesitamos como población. Eso es lo que vemos desde este punto de vista de nutrición, en que ahora, y más después de estos temas que hemos pasado de pandemia, podamos voltear la mirada al alimento natural, no al alimento rápido, no al alimento empaquetado, no al alimento procesado que nos está dañando mucho y que es el responsable de lo que está sucediendo en nuestra población, no nada más nacional, sino mundial. Entonces, el poder cambiar nuestra alimentación a una alimentación natural definitivamente nos va a aportar una mejor nutrición, nos va a aportar esta parte saludable de los alimentos y que de ahí debemos de partir, ¿no? Digo, si hay algo que todos los días debemos hacer, es alimentarnos. Puede que haya algo que no hagamos en el día, ¿no? Pero alimentarnos siempre es algo que realizamos día a día. Que todo lo que vaya a nuestra boca sea un alimento que nos nutra, que nos aporte, que nos sume, que nos brinde salud, bienestar, porque está dándole a nuestras células lo que necesita de nutrientes. Y no por el contrario, alimentos procesados que no nada más no nos brindan nada, sino por el contrario, hasta nos restan también salud. Entonces, dejo pues aquí la invitación a poderme seguir, a quien tenga la oportunidad de acercarse conmigo. Estoy en mi doc online todos los días, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, de lunes a viernes. Y pues bueno, a lo mejor por aquí hay pacientes que están conmigo y que es un gusto siempre atenderlos. Estoy a sus órdenes para lo que necesiten y pues bueno, ahí pueden entrar, ver mi perfil y agendar alguna consulta conmigo. Entonces, sí, si hay alguna pregunta, pues será un gusto responder. Sí, mira, tenemos una pregunta en la que nos estaban diciendo que qué tan sano era comer pescado tilapia o basa. Ah, sí, sí vi pasar, ajá, ahí. Ajá. Ok, sí, en lo que es el pescado tilapia y basa, ahí se ha manejado mucho también el tema de que son pescados cultivados, ¿no? Que ya vienen de granja, ¿no? Entonces, digo, sí, yo voy prefiriendo más lo que son, como les decía, un guachinango, un robalo, un carpa, una mojarra, por ejemplo, ¿no? Que son pescados que están, pues, literalmente pescados del día, ¿no? A lo mejor a este tilapia basa, que como tenemos más la información en que vienen de granjas, ¿no? Entonces, pero bueno, o sea, si no hay acceso, porque muchas veces también es tema de disponibilidad el pescado al interior del país, si no hay, digamos, como que acceso a un pescado fresco que venga de las costas, pues bueno, tenemos también como opción el tilapia y el basa, en que pues tampoco es, digamos, malo comerlo, ¿no? O sea, también es aceptado. Perfecto, muchas gracias. Bueno, no sé si alguien más de los asistentes tengan alguna pregunta.
Si gustan ponerla en el chat, les podemos ir dando seguimiento. Por lo pronto, ¿nos podría recordar, doctora, cuáles son sus horarios de consulta? Sí, claro que sí. Mi horario de consulta es de 8 de la mañana a 1 de la tarde, de lunes a viernes. Me encuentran en mi perfil como Luz María Flores Pérez y ahí me pueden seleccionar y pueden agendar consulta conmigo. Perfecto, muchísimas gracias. Pues miren, al parecer no tenemos preguntas, pero de cualquier manera, si surgen en un futuro, también pueden contactar a la doctora y esperamos que puedan agendar su consulta y lleven un buen seguimiento. Claro, exactamente. Muchas gracias, Mari Carmen. Pues aquí se quedan, mi nombre está aquí, sí. Lo repito nuevamente, Luz María Flores Pérez, y será un gusto atenderlos. Adiós. Perfecto. Muchísimas gracias a todos los asistentes